Cuando las placas del condensador, como se están atrayendo mutuamente por tener una diferencia de carga, porque evidentemente, vamos a ponerlo aquí, fuerzas. Nosotros si tenemos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, evidentemente hay una fuerza que les está atrayendo. Una fuerza eléctrica. Por tanto, si estuviéramos en un caso en el cual estuvieran libres estas placas, tendríamos que tener una fuerza mecánica en el sentido contrario que básicamente lo que hiciera fuese evitar que las placas se juntasen, esto es, mantenerlas en equilibrio. Por tanto, esta fuerza fuese equivalente a la fuerza eléctrica, pero en el sentido contrario. Entonces, vamos a suponer que si se desplazan las placas una distancia pequeña, la cual vamos a llamar delta de X, entonces el trabajo realizado, trabajo mecánico realizado, sería la fuerza por ese desplazamiento. Esto es lo básico. Y claro, aquí otra vez tenemos que analizar las dos situaciones. Entonces el primer caso que vamos a explorar es el de carga constante. Hemos desenchufado nuestra batería y tenemos por tanto el sistema aislado. Entonces, el trabajo mecánico va a disminuir la energía electrostática. Porque la energía tiene que salir, o sea, la energía que va a mover estas placas tiene que salir de algún lado. Y es un sistema aislado. Por tanto, la suma de energías tiene que ser cero porque es un sistema aislado. Por tanto, aquí lo que vamos a tener es que la fuerza, si cogemos esta expresión, dividimos o sea, si aquí lo que hacemos es Fx es igual a delta de Wm entre delta de X y sustituimos que esto tiene que ser menos esto. Entonces vamos a, llevándolo al caso diferencial, tener esto con carga constante. Esto es, la fuerza disminuye la energía almacenada, por eso el signo menos. ¿Y qué pasa si sustituimos nuestra expresión de que W es un medio de Q al cuadrado? Bueno, voy a escribir esto un poquito mejor. Si sustituimos que W es un medio de Q al cuadrado entre epsilon sub 0 entre A por X, entonces lo que vamos a tener es que al derivar esto, bueno, vamos a tener que la fuerza mecánica va a ser menos un medio de Q al cuadrado entre epsilon sub 0 A. Y esto, por tanto, nos dice que la energía almacenada disminuye si disminuye X. Por tanto, la disminución de esta energía se explica por el aumento de la energía mecánica, que es esta de aquí. Entonces, lo obvio, que como la fuerza quiere juntar las placas, va a tener que disminuir esta energía en el camino. Y si hay un dieléctrico, simplemente la fuerza, pues la tendremos que dividir entre epsilon sub r. Porque esto en vez de ser epsilon sub 0 sería epsilon. Y por tanto, la fuerza entre las placas será menor si tenemos un dieléctrico en medio. Lo cual es razonable porque ya vimos que como que apantallaba, como que disminuía el campo eléctrico entre las placas. Ahora bien, si tenemos el caso de voltaje constante, esto es, dejamos la fuente conectada, entonces vamos a tener una fuente externa. De manera que la variación entre estas energías va a ser igual a la energía que aporte nuestra fuente externa. Por tanto, si nos desplazamos una distancia
delta de X, entonces nuestra capacitancia va a variar como 1 entre X menos delta de X, que esto sería la capacitancia final, menos 1 entre X, que sería la capacitancia inicial. Esto es igual a epsilon sub 0 a por delta de X, X al cuadrado. Y, evidentemente, la variación de la carga adicional que entra a nuestro condensador, va a ser la diferencia de capacitancia por el potencial, que es el constante. Por tanto, si se cumple esto que habíamos mencionado antes, entonces la diferencia de W va a ser un medio de la diferencia de la carga por V. ¿Y aquí qué va a suceder? Que entonces, si la batería ha suministrado esta energía, la energía que está variándose, no ha suministrado un medio. Ha suministrado un trabajo. Nuestra batería ha movido una carga, diferencia de Q, en contra de un potencial V. No el un medio. Es importante esto. Nosotros con la batería estamos moviendo la carga en contra de un potencial. Por tanto, esta es la expresión. Entonces, si sustituimos con esta expresión de aquí, vamos a tener esto de aquí. Y vamos a tener esto de aquí. X al cuadrado, diferencia de X. Esto, como digo, es porque hemos movido electrones de la placa positiva a la placa negativa utilizando un potencial V constante. Por eso no está el factor 1 medio. Y como hemos visto, la diferencia, o sea, la energía proporcionada por la batería va a ser 2 veces la diferencia de energía. Por tanto, la mitad de la energía suministrada da un aumento de energía eléctrica. Entonces la otra tiene que dar un aumento de la energía mecánica para este cambio de capacitancia, dado por el acercar las placas o introducir un dieléctrico. Por tanto, Fx va a ser esto de aquí, donde no hay un menos, porque estamos aumentando la energía almacenada dada por nuestra fuente. Y utilizando esta expresión de aquí, solo que este delta de X lo vamos a sustituir por X, entonces lo que vamos a tener es que F es menos un medio de epsilon sub 0 a entre X al cuadrado V al cuadrado. Recuerdo, aquí he sustituido delta de X por X. De manera que vemos que la fuerza aumenta, ahora sí, con la introducción de un dieléctrico, porque cambiaremos epsilon sub 0 por epsilon, y disminuye con la distancia. Y esto, como hemos visto, aumenta la W. Ahora bien, también hay otra cosa interesante, y es que los dieléctricos se mueven hacia los campos eléctricos más intensos. Esto es, si nosotros tenemos dos placas, plano paralelas, menos, más. Entonces las líneas de campo van a hacer dentro. Pero en el exterior, ¿qué va a pasar? Pues que se van a ir curvando. Se van a ir curvando. Y claro, aquí vamos a meter un dieléctrico.
que se va a polarizar de esta manera. Menos más, menos, menos, menos. ¿Qué va a suceder? Que evidentemente las fuerzas en las cargas positivas, las fuerzas en las cargas negativas, dado que la línea de campo va de esta manera, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fuerza que va a ser así, que va a tener una componente hacia abajo. Vamos a dibujar esto bien. Va a tener una componente hacia abajo y una componente hacia la derecha, un Fx y un Fi. Y aquí más de lo mismo. Vamos a tener una Fi, que va a ser exactamente igual que esta, y una Fx. Vamos a suponer que estas dos están en línea, porque me ha salido un poco mal el dibujo. De hecho, vamos a rehacerlo para que quede total y absolutamente claro. Esta está aquí. La línea de campo va así. Y esto así. Y vamos a poner la línea de campo un poquito más simétrica con la otra. Entonces tenemos la Fi y tenemos la Fx. Entonces vemos que las Fi se anulan entre sí, mientras que las Fx son las dos en la misma dirección. Por tanto, esto va a mover al sistema en esta dirección. Además de que las líneas de campo se hacen más intensas a medida que nos acercamos al condensador. Entonces, un dieléctrico en este campo se polariza y lo que va a tener es una fuerza, en el caso de voltaje constante, que aumente nuestra energía, va a ser un medio del voltaje al cuadrado, y la derivada de la capacitancia con la distancia, y por otro lado va a tener, en el caso de carga constante, uno que reduzca la energía, que va a ser Q al cuadrado entre 2C y la derivada de la capacitancia con X. Y con esto finalmente llegamos a la última parte, digamos, del tema, que es la presión electrostática. Esto se entiende muy sencillamente. Si nosotros tenemos una separación X entre las placas, entonces C es epsilon sub 0, A entre X, y por tanto la derivada con respecto a X va a ser epsilon sub 0, A entre X al cuadrado, que es menos C entre X. Por tanto, la fuerza eléctrica va a ser menos 2Cx. Que esto es menos W entre X. A carga constante. Esto nos dice que pues las zonas se están atrayendo entre sí. Como es evidente, si tenemos dos placas cargadas, o placas o cualquier cosa, dos materiales con diferente carga, ambos se van a atraer. Entonces, ¿qué sucede? Que si W es W por el volumen, es la densidad volumétrica de energía, y esto es WA por X, esto siendo el área, entonces, y esto es la separación, entonces lo que vamos a tener es que la fuerza va a ser menos esta densidad por el área. Por tanto, nosotros vamos a tener que WE va a ser el módulo de esta fuerza entre el área. Esto lo hemos hecho aquí porque tenemos que recordar
esta expresión. La expresión que teníamos aquí. Si tenemos esto, le hacemos la derivada, así de manera simple, pues tendríamos esta expresión de aquí, con el menos. ¿Esto qué implica? Esto implica que la densidad volumétrica de energía es una presión, porque esto es una fuerza entre área. Entonces esto es la presión electrostática. Y si queremos ponerla de forma vectorial sería F sub E, es F sub E por el vector de la superficie, el vector normal de la superficie, que sería esto. Y de una manera generalizada, lo que tendríamos sería que si tenemos una superficie donde tenemos todo esto aquí, o sea, tenemos el conductor, donde W es igual a 0. Y desplazamos una parte delta de X con... O sea, desplazamos esta región delta A una distancia delta X perpendicular a la superficie, entonces el volumen de la región que tiene W sub E igual a 0 ha aumentado en delta A delta X. O sea, tenemos más región que tiene delta... O sea, que tiene W sub E igual a 0. Por tanto, W sub E en total, el mayúsculo, va a haber disminuido tanto como esta nueva región que no tiene W sub E. Esto genera una fuerza. Pues la fuerza es la variación de esto con respecto a X, ¿no? Entonces, la variación de la fuerza va a ser menos delta W delta X, que va a ser W sub E. Aquí es un poco complicado con las mayúsculas y las minúsculas, perdonad. Pero básicamente va a ser W sub E, el minúsculo, por delta A. Y con esto, evidentemente, lo que vamos a tener es que la fuerza, como tal, va a ser... O sea, la presión electrostática va a ser esta fuerza dividida entre el área. Entonces vamos a tener W sub E. Esto es para una porción. Esto es para una porción. Entonces, si ahora utilizamos que F sub E es W sub E, que es un medio de epsilon sub 0 e al cuadrado, que esto por condiciones de contorno va a ser la densidad superficial partida de 2 epsilon sub 0, y esto es un medio de rho sub S E, evaluados en este punto concreto, y hacemos que esta región sea muy pequeñita, sea diferencial, entonces la fuerza total será la integral de superficie de la presión en cada punto por el diferencial de superficie. Por tanto, la fuerza total que sufre un condensador de cualquier forma va a ser la densidad superficial de carga al cuadrado por el diferencial de superficie, todo esto integrado. Por tanto, cuanta más carga tengamos en la superficie de nuestro condensador, mayor será la atracción
que va a sufrir el mismo. Esto lo podemos ver muy fácilmente en un ejemplito de presión electromagnética, electrostática, perdón. Si tenemos una esfera, le cortamos la parte de arriba y vemos que las fuerzas van a ser hacia afuera, evidentemente, van a ser desde el centro, en esta zona, con un ángulo θ. Y hemos cortado a una distancia d. Voy a hacerlo con diferentes colores mejor. Vamos a tener una esfera cuyo centro es este. Cortamos a una distancia d. Y aquí los ángulos van a ser z2. Aquí este va a ser z. La presión eléctrica, tengo que ponerlo en minúscula, va a ser en esta dirección. Para todo este meridiano. Y vamos a tener en el otro lado también esta, que se va a descomponer en una componente z. Y en una componente en la otra dirección que se va a anular entre sí, por tanto la fuerza resultante va a ser hacia arriba. Entonces vamos a calcular cuál puede ser. Lo primero, vamos a mirar este triángulo. En este triángulo vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener la altura es d. La distancia es a, que es el radio de nuestra esfera. Vamos a llamar a al radio de nuestra esfera. Y, importante, tenemos una carga Q en esta esfera conductora. Entonces, tenemos D. Esto aquí hasta podría estar mejor hecho. Vamos a hacerlo bien. Z sub D, que es sub D. Entonces, tenemos Z sub D. Tenemos A. Y tenemos esta altura que es D. Y por tanto, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia va a ser raíz cuadrada de A menos D al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo es seno Z sub D raíz de A al cuadrado menos D al cuadrado entre A. Ahora bien, nosotros sabemos que el campo eléctrico va a ser ρ sub S, epsilon sub 0, va a ser igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 A al cuadrado. Este es el campo eléctrico en la superficie de la esfera conductora. Por simetría, nosotros sabemos que F sub z va a ser 1 entre 2 epsilon sub 0 Q al cuadrado 4pi A al cuadrado. Coseno de z. Por lo que ya hemos visto antes. Y esto es la componente z del campo eléctrico. Recordemos. Porque aquí estamos evaluando solo esta componente. Entonces, si continuamos, tenemos que integrar esta expresión. Entonces tenemos un medio de epsilon sub 0, Q entre 4pi A al cuadrado, esto al cuadrado, y tenemos que integrar en todos los ángulos. O sea, perdón, tenemos que integrar en el área. Y el área llega hasta
hasta z sub d. Y esto es la integral del coseno de ds. Esto es igual a 1 partido de 2 epsilon sub 0 q entre 4pi a al cuadrado a al cuadrado 0, 2pi 0 zd a al cuadrado coseno z seno zd phi, porque estamos integrando en todo este disco. O sea, estamos integrando en este disco y en toda la superficie. Y evidentemente, esto es importante. Estamos integrando en todo el ángulo z, pero solo en el ángulo, o sea, perdón, en todo el ángulo phi. Estamos integrando en todo el ángulo phi, pero solo en el ángulo z hasta la zona del corte, porque solo vamos a tener en cuenta la fuerza que recibe la parte de arriba, evidentemente, porque si no nos va a dar 0 por leyes de Newton básicas. Entonces, si hacemos toda esta integral, vamos a obtener q al cuadrado entre 32 pi epsilon sub 0 a al cuadrado seno al cuadrado de z sub d, que esto es q al cuadrado entre 32 pi epsilon sub 0 a la cuarta a al cuadrado menos d al cuadrado. Y por tanto, nuestra fuerza, la fuerza que siente todo este corte de arriba, va a ser F sub E igual a q al cuadrado 32 pi epsilon sub 0 por a al cuadrado menos d al cuadrado entre a la cuarta z versor. Y, por tanto, para mantener unidos estos dos casquetes, habría que aplicar menos esa fuerza para volver a pegarlas. Porque esta fuerza, como vemos, es una fuerza que apunta hacia arriba. Una fuerza que quiere despegarlas. Entonces tenemos que volver a pegarlas, porque tenemos una carga Q. Todo es de la misma carga, por tanto, se quiere separar. Entonces, este ha sido el tema de la energía y las fuerzas electrostáticas. Es un tema largo, es un tema complejo, es un tema denso. Entonces os recomendaría que lo trataseis, digamos, con calma, mirando los detalles. Obviamente hay muchas cosas que no hemos mencionado, que podrían estar, pero que esto es básicamente los conceptos que yo creo que son los más relevantes en esta parte. Entonces, en el siguiente capítulo ya vamos a ver los métodos especiales en electrostática y finalmente ya veríamos las corrientes eléctricas estacionarias, que es con lo que acabaríamos este curso de electromagnetismo 1 y después de ello pues iríamos al curso de electromagnetismo 2. Así que cualquier duda me la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.